Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio que les brinda la Corporación Universitaria Remington sede Armenia. Es un gusto tenerlos a todos ustedes el día de hoy, en esta mañana, que dediquen un espacio de su tiempo para recibir esta información que es tan valiosa para todos nosotros. A continuación les voy a dar las indicaciones de la charla del día de hoy para posteriormente darle inicio a nuestro conferencista, el doctor Daniel Castaño, el director regional del eje cafetero por parte de ICETEX. Bueno, entonces inicialmente quiero recomendarles a todos, por favor, silenciar los micrófonos. Eh, Iniciamos la charla con la intervención de nuestro director regional. Posteriormente va a haber un espacio para todas sus preguntas e inquietudes que en el transcurso de la charla las podrán ir realizando a través del chat. Estaremos muy pendientes de pronto para que no se les pueda olvidar alguna de las preguntas a lo largo de la charla, la dejan ahí en el chat y finalizando la charla les vamos a dar el espacio, las vamos a leer para que el doctor Daniel las responda y darle solución pues a cada una de sus inquietudes. Asimismo, terminando las inquietudes del chat, vamos a dar un espacio para quienes que deseen abrir sus micrófonos, lo pueden hacer directamente hablando con el doctor Daniel y pueden resolver también todas sus inquietudes. Recuerden que este es un espacio para todas las personas que deseen aplicar a nuestros créditos de ICETEX, tanto para pregrado como para posgrado, con las diferentes líneas que ya nos van a explicar a continuación y que también lo pueden hacer las personas que deseen iniciar por primera vez su proceso o aquellos también que vayan a renovar. Entonces, bienvenidos nuevamente para todos. Les recuerdo, por favor, silenciar los micrófonos y dejar todas sus inquietudes en el chat. Le doy paso al doctor Daniel Castaño para que nos dé toda su información con respecto a ICT. Muchísimas gracias. Pamela, muy buenos días. Mil gracias primero por la invitación, por abrirnos este espacio para poder compartir esta importante información, no solo para el equipo directivo de la universidad en las 3 ciudades del eje cafetero, sino también, pues desde luego, a los padres de familia que nos pueden acompañar o que se unirán más tarde si así lo desean, y desde luego a los potenciales beneficiarios y, como tú lo bien anotabas, los estudiantes activos que tienen hoy crédito con otra institución o con el mismo ICETEX. Bueno, demos inicio entonces a la charla. Ya la dinámica y mecánica de la charla pues la explicó suficientemente bien Pamela, entonces bienvenidos. Bueno, desafortunadamente pues estas no son unas condiciones de carácter socioeconómico muy buenas. Hay una pandemia que desde luego nos ha afectado a todos a nivel, sobra decirlo, global, que ha tenido serias incidencias en nuestro país, y pues desde luego el eje cafetero no ha sido ajeno a esta situación. Entonces hay muchísimas dificultades, sobre todo de tipo económico, para, digamos, enfrentar algunas obligaciones y algunas, digamos, pagos que tendríamos que hacer hacia el futuro referidos específicamente a la educación superior. Pero eso no nos debe, digamos, afanar, eso no nos debe amilanar, porque definitivamente hay una forma de que todos podamos tener acceso a recursos financieros para sortear esta crisis, por lo menos, o al menos, para el pago de las matrículas y sobre todo para garantizar la sostenibilidad en los pagos hacia el futuro. Por eso queríamos compartirles hoy entonces en qué consiste el portafolio de créditos Tú Eliges, la convocatoria 2022, y sobre todo decirles que en ICETEX tienen
más que una institución, nosotros somos unos aliados estratégicos de todas las universidades del país. Y la corporación universitaria Remington pues no es ajena a esta situación. Entonces voy a contarles básicamente en la modalidad de pregrado. Tenemos para esta convocatoria del año 2020 y en el segundo semestre calendario, pues una serie de productos y servicios que están enfocados y apuntan básicamente a subsanar y alivianar las cargas de carácter financiero para el pago de las matrículas, incluso para el sostenimiento. Entonces, nosotros siempre queremos ser, es como aquel granito de arena que aporte en la solución de la problemática socioeconómica que se está presentando y en especial ahora por esta coyuntura de la pandemia. Entonces, hay que tener en cuenta que desde luego ICETEX no se puede meter en la billetera del acudiente, no se puede meter en la billetera del papá, no se puede meter en el bolso o en la cartera de la mamá y menos en la billetera del estudiante, y por ello ha diseñado ese portafolio que se llama Tú Eliges, porque ahí uno puede escoger, elegir, seleccionar cuál es la línea que más se ajusta, no solo a las condiciones de pago de cada persona, a la capacidad adquisitiva, sino a la capacidad de respuesta que tenga que dar. Porque lo que nos interesa es que el estudiante no solo ingrese a la universidad, sino que pueda permanecer durante todo el programa académico en la institución de educación superior y pueda culminar satisfactoriamente sus estudios. Porque la verdad es que ingresar a la universidad o conseguir los recursos para el primer semestre a veces, por el esfuerzo y por el empeño que ponen en los hogares, puede llegar a ser ni siquiera tan difícil. El problema está en la sostenibilidad y en mantenerse para poder graduarse satisfactoriamente. Con base en eso, pues les puedo mencionar que hay digamos, como tres modalidades. Las modalidades están concentradas en el pregrado de corto plazo, el pregrado de mediano plazo y el pregrado de largo plazo. Aquí debo advertir algo, y es que ICETEX, para todas, absolutamente todas las líneas estas que aparecen en pantalla, les financia el 100% del valor de la matrícula, independientemente cuál sea su valor. Vale la pena aclarar que ICETEX cuando se está haciendo la solicitud de crédito, el estudiante siempre pregunta, venga, es que a mí me van a hacer un descuento, o mire, es que yo ya estoy pagando muy tarde, ¿qué valor coloco? No, independientemente del valor que a usted le vaya a cobrar la universidad o la institución de educación superior, sea con descuento o sea con incremento, el ICETEX le va a financiar el valor real, el valor global de lo que cuesta la matrícula. Ya después la universidad, en un trámite interno que se llama legalización o en la respectiva renovación, hará el ajuste respectivo y le hará el descuento o le cobrará el excedente por extemporaneidad, etcétera, etcétera. Siendo así, entonces hay que tener en cuenta que si mi matrícula vale 5 millones de pesos el semestre, pues ICETEX hace la apropiación presupuestal, reserva ese dinero y son 5 millones de pesos que le va a girar la ICETEX a la universidad por concepto de su matrícula. Durante toda la carrera, lo hará semestre tras semestre. Y hacia adelante va a garantizar toda la cohorte de estudios. Entonces esto, digamos que es un alivio para las familias, porque en esta situación, bueno, y en cualquiera otra que se presente, uno tiene la certeza, la seguridad y sobre todo la garantía de que con el crédito de ICETEX va a tener asegurados los recursos, no solo en términos de pregrado, sino también de posgrado. Y aquí abro un pequeño paréntesis para decirles que debemos tener claro que dentro de la categoría del pregrado están las carreras técnicas, las carreras tecnológicas y las carreras profesionales universitarias. Y en el marco de los posgrados encajan las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Esto que tenemos en pantalla es para el financiamiento o la financiación
de ese primer grupo, es decir, de pregrado. Entonces, le reitero, independientemente el valor que cobre la universidad, ese valor es el que se gira, porque a veces causa, digamos, confusión. Por ejemplo, pregrado 40%, entonces, solo me van a prestar el 40%. ¿Cómo obtengo el 60% restante si yo ahora no tengo? No, ojo, que lo que está ahí en la pantalla, este slide, esta diapositiva, significa el porcentaje sobre el valor total de la matrícula que debo pagar durante el semestre de estudios. Vamos a colocar un ejemplo bien simple. Si mi matrícula vale 1.000.000 de pesos y yo selecciono la modalidad de pregrado mediano plazo 30%, entonces ICETEX le gira a la universidad 1.000.000 de pesos y yo tengo que pagarle al ICETEX el 30% de ese millón. ¿Cómo? Dividido en 6 pagos mensuales. Ahora, el primer pago tiene un incremento del 2% sobre el valor real del giro. Explico. Por ejemplo, como estamos hablando de una matrícula de 1.000.000 de pesos, van a ser 20.000 pesos por cada millón girado. Entonces, si cojo 300.000 pesos, que es el 30%, y lo divido entre 6, van a ser cuotas mensuales de 50.000 pesos. A la primera le debo agregar el 2% del cual hablábamos, que es para la cuota del seguro de vida del beneficiario. O sea que yo pago la primera de 70.000 y las 5 restantes de 50.000. Y así sucesivamente, mientras vaya ocurriendo el desempeño del programa académico, es decir, cursando la carrera. Una vez finalizados los estudios, bueno, cada una de las líneas, que lo voy a explicar un poco más adelante, tiene unas condiciones especiales. Es decir, si yo selecciono pregrado corto plazo, me van a girar el mismo 1.000.000 de pesos, pero ahí dice corto plazo, es decir, en el semestre de estudios pago ese 1.000.000 de pesos, bajo la misma modalidad a la cual hacía referencia hace un momento. Y va a depender entonces de cada una de las líneas, las características que la cobijan, cómo se va a desempeñar el estudiante en el pago de sus obligaciones. Digamos que este es un cuadro, como un cuadro resumen, que simplemente nos dice la línea de crédito aplica para qué estratos, aplica, digamos, cuáles son las pruebas, saber que se requieren, cuál es el promedio de la universidad, que ya entro a explicarles, y cuál es el plazo para los reembolsos. Entonces, si miramos la línea del 100%, aplica para todos los estratos socioeconómicos, pero debe haberse realizado una prueba en la cual se tienen que haber obtenido como mínimo 240 puntos en el ICFES, ¿sí? Entonces, me imagino que ya los asalta por ahí la primera inquietud, y es, ¿pero qué ocurrió para los estudiantes que el 15 de marzo debieron haber presentado las pruebas ICFES? Las pruebas Saber 11 o los exámenes del ICFES, como los quieran denominar, y no lo pudieron hacer por la coyuntura de la pandemia del COVID-19. Bueno, estas personas, única y exclusivamente estas, que se registraron para hacer la prueba y no la pudieron realizar, van a quedar exentos de presentarla como requisito para hacer una solicitud de crédito con ICETEX. El resto de personas tienen que presentar la prueba ICFES como requisito, advirtiendo que solo sirven las pruebas ICFES que se hayan presentado del año 2012 hacia acá. Las de antes del 2012 no sirven como requisito. Es inapelable, digamos, es un requisito que exige ICETEX por condiciones, bueno, que no entraré aquí a determinar, pero que son impuestas desde el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, siendo así, entonces habría que determinar lo siguiente. Si yo voy a ingresar al primer semestre, en ese orden de ideas de lo de las pruebas ICFES que les explicaba, si voy a ingresar al primer semestre de estudios, pues entonces voy a tener que presentar las pruebas ICFES, inapelable.
Si voy a presentar la solicitud y estoy aspirando al segundo semestre académico, entonces voy a presentar las pruebas ICFES y el promedio académico que obtuve en ese primer semestre que ya cursé y terminé o que estoy terminando. Ese promedio académico, sin excepción y para todas las líneas, deberá ser superior o igual a 3,4 en la escala de 0 a 5. Si voy a, o sea que ya estamos hablando de primero y segundo semestre, pero si voy a hacer una solicitud y esta va para estudiantes que están cursando ya su programa, pero van en tercer semestre o hacia adelante, el promedio académico va a ser el requisito que deban presentar para hacer la solicitud y este no ha de ser menor de 3,4. Ahora, hay también infinidad de cuestionamientos sobre si yo puedo utilizarla. Es que me fue muy bien en el último semestre, pero no tanto en los anteriores. ¿Yo qué puedo hacer? Pues el estudiante tiene dos opciones. O presenta el promedio ponderado de cada uno de los semestres cursados, es decir, la sumatoria y los divide en el número de semestres, o presenta el promedio que obtuvo en el semestre inmediatamente anterior, si le fue mucho mejor que ese promedio. Entonces, con base en eso, pues ya tenemos ese requisito, digamos, subsanado. Es muy importante tener en cuenta que en la medida en la que uno avanza, es decir, digamos, en las líneas de crédito, pues hay varias opciones para tomarlas. Recuerden que yo les decía, ICETEX no se puede meter en la cartera de la mamá, en la billetera del papá o en la billetera del joven para decir usted tiene que tomar esta línea. Por eso hay que pensar que uno puede elegir. Y entonces la línea de crédito, recuerden que se gira el 100%, está en cuál selecciono yo, cuál elijo que se ajuste más a los requerimientos que yo pueda cumplir y sobre todo lo que más me convenga y me beneficie en el transcurrir de la carrera. Entonces, perdón, ustedes miran en la tabla que tienen en la diapositiva que la línea de crédito del 100% es para todos los estratos, que la línea de crédito del 60 y del 40 es para todos los estratos y que estas tres líneas requieren un puntaje mayor o igual a 240 puntos en el ICFES. Eso está claro hasta ahí. De ahí para abajo, entonces, si yo quiero aspirar a una línea del 30%, me aumenta 20 punticos las pruebas ICFES. Es decir, ya no van a ser 240, sino que yo tengo que demostrar que obtuve 260 puntos o más en el ICFES. Y si voy a aspirar a la línea del 25, pues voy a tener que demostrar que obtuve más de 270 puntos. Por último está la línea del 0%. La línea del 0%, al igual que la del 25%, es para personas de estratos 1, 2 y 3, pero tiene una condición bien importante. La primera, como aquí hay subsidio de tasa de interés y hay subsidio de sostenimiento y hay condonación parcial del 25% sobre el capital girado, entonces las condiciones, digamos, que se vuelven un poco más estrictas en el sentido de que ya no son ni 240 puntos, ni 260, ni 270, sino que son 300 puntos o más en el ICFES. Y así, este requisito tiene que ir acompañado de que esa personita debe tener registro en el CISBEN, en un puntaje que determina el Ministerio de Educación Nacional y que avala el Departamento Nacional de Planeación. Es un puntaje que está dividido como en tres sectores, en el sector de ciudades importantes, el resto de 14 ciudades más importantes y el sector rural de nuestro país. Entonces, así, diciendo esto, nos vamos a la columna quinta, que es el plazo de reembolso. Decíamos entonces que si yo selecciono una línea de crédito del 100%, eso significa que me giraron el 100% del valor de la matrícula y ese mismo valor lo reembolso a ICETEX
en un plazo de el semestre de estudios. El plazo se reembolsa en su totalidad mientras estudia. Si yo escojo la del 60, pues entonces yo pago el 60% de ese valor que me giraron, es decir, de la totalidad de la matrícula, lo pago mientras estudio y el 40% restante lo voy a pagar cuando finalice el periodo de estudios, en un tiempo igual al que me financiaron. Si escojo la del 40, pues entonces será al revés. Pago el 40 mientras estudio y el 60% cuando finalizo los estudios. Y el 30% opera que mientras estudio pago el 30% y posteriormente voy a pagar el 70%. En un periodo igual al financiado. Una vez se finalicen los estudios, pues empieza a pagar en 1.5 veces, escúchenme, el periodo financiado. Es decir, que si yo estudio 5 años, pues luego va a tener 7 años y medio para pagar el 70% restante. Y luego vienen las dos líneas, la del 0 y la del 25. La del 0, pues desde luego no se paga nada mientras estudia y se paga la totalidad del crédito en un periodo de tiempo equivalente al doble del académico financiado. Es decir, estudio 5 años, no pagué nada, pero cuando termino ese periodo de estudios me dan el doble del tiempo, es decir, 10 años para pagar la totalidad del crédito, al igual que lo que ocurre con la línea del 25%. Siendo eso así, y algo que digamos que ha creado mucha polémica porque en la calle se escucha y digamos que es un mito que hay que tratar de desmitificar porque la verdad es que no hay ninguna entidad financiera que ofrezca características, por ejemplo, de subsidio, de tasa, subsidio de sostenimiento con donación, y fuera de eso pueda ofrecer, por ejemplo, como nosotros en la línea del 0%, que se cobra solo el IPC. Es decir, el IPC es un indicador económico que indica, escúchenme la redundancia, el índice de precios al consumidor, es decir, el aumento en el costo. Eso es ratificado cada año por el Departamento Administrativo Nacional y de Estadística, por el DANE. Y ese indicador del IPC es el que se utiliza para ICETEX en el año inmediatamente siguiente. Es decir, este IPC al que nosotros hacemos referencia es equivalente al 3,8%. Y ese fue el IPC del año 2019. Entonces, cuando nos aparecen las líneas de 7 puntos más el IPC, de 8 puntos más el IPC, de 9 puntos más el IPC o de solo el IPC, estamos hablando de 3,8. Es decir, que en el caso de las líneas del 100% y la del 60%, se va a pagar una tasa de interés efectiva anual del 10,8%, ni siquiera el 1%. Cuando estamos hablando de la línea del 40, de la del 30 y la del 25, estamos hablando de una tasa de interés del 12,8%, es decir, del 1,0 algo por ciento mensual. Y cuando estamos hablando del IPC, pues estaríamos hablando de una línea del 3,8% efectivo anual, es decir, algo así como el 0,3% mensual. Si analizamos esa última tasa de interés o esas dos primeras tasas de interés o hasta las 3 primeras tasas de interés, no hay una sola entidad financiera que otorgue los plazos, los subsidios y la tasa que ofrece realmente ICETEX. Esto era lo que les mencionaba para que aplica efectivamente para la línea del 0%, y es que si mi núcleo familiar está en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales o Santa Marta, yo tengo que estar en el Sisbén en el rango comprendido entre 0 y 30,39 puntos.
Si estoy en el resto de ciudades que no se mencionan ahí, diferente a esas 14 principales ciudades, tengo que estar en el rango entre el 0 y 30,73. Y si pertenezco al sector rural, pues entonces voy a tener que estar en el rango que está comprendido entre el 0 y 22,19 puntos. Eso es muy importante porque hay que cumplir con todos estos requisitos, porque de eso depende que me vayan a otorgar a mí el subsidio de sostenimiento, que es algo muy importante y que se direcciona básicamente para que los estudiantes estén en equidad de condiciones de poder enfrentarse a los retos que exige la educación superior. Por ejemplo, la toma de fotocopias, el eventual pago de una afiliación o una suscripción más bien a Internet, la eventual compra de un documento o un libro, un texto, o el transporte, etcétera, etcétera. Esos subsidios de sostenimiento se pueden destinar para cualquier fin. Estas son las modalidades de crédito. Voy a empezar con, ustedes ven los recuadros de la parte izquierda. Está, como les decía, la modalidad de pregrado de corto plazo, pues entonces que se paga el 100% mientras se está estudiando y el 0% cuando se finaliza. Y los requisitos mínimos que se exigen para aplicar a esta línea son los siguientes. Lo primero es que no hay diferencia de estrato socioeconómico. Cualquier persona puede acceder a ello. Como les decía, lo de la prueba saber y lo del promedio universitario, pues de eso ya hablamos. Y el plazo de amortización es el que les mencionaba también, que se paga la totalidad de ese crédito en el transcurso de los estudios que se cursan. La tasa de interés entonces va a ser del 10,8%. efectivo anual, muchísimo menos del 1%. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que hasta ahora, bueno, exceptuando una línea que salió ahora para esta convocatoria, todas las líneas en pregrado requieren deudor solidario. Y voy a detenerme aquí haciendo un pequeño paréntesis para decirles cuáles son los requisitos que debe tener o debe reunir el deudor solidario. El primer requisito es que esa persona que se postule como deudor solidario de la obligación que adquiere el estudiante debe cumplir lo siguiente. Primero, no puede ser mayor de 65 años. Segundo, debe demostrar ingresos, ya sea como empleado o como trabajador independiente. Tercero, puede ser pensionado, pero en el caso de serlo, no podrá exceder los 65 años de edad y deberá mostrar o demostrar ingresos adicionales a los de esa pensión. Cuarto, esa persona debe tener domicilio permanente en Colombia. No sirve o no cumple o no llenaría los requisitos si vive en el exterior. Quinto, no debe ser deudor moroso de ICTs. Y sexto, no debe tener reportes negativos en la central de información de riesgo financiero, específicamente en las IFINIAS o bancarias. Eso para todos es, sin excepción, quienes quieran postularse como deudores solidarios para cualquier obligación en ICTs, que requiera deudor solidario desde luego. Luego viene la modalidad de pregrado de mediano plazo que les mencionaba, que es esta del 60% mientras estudia y 40% mientras finaliza. Los requisitos mínimos también son, o se concentran más bien de la siguiente forma: no hay diferencia de estratificación socioeconómica, aquí todos pueden acceder a esta línea. Las pruebas de saber 11, 240 puntos, mayor o igual. El promedio, recuerden, el promedio universitario, si lo van a solicitar para segundo semestre o tercero en adelante, pues no ha de ser inferior a 3,4. Y el plazo de amortización es que se paga en un periodo igual al académico financiado. La tasa de interés, pues, es 10,8% efectivo anual. Y seguimos con la que es al contrario. Aquí ya en esta se paga el 40% mientras se estudia y el 60% una vez finalizados los estudios.
hay algunas inquietudes que hacen referencia a que la gente dice, ¿cuándo me gradúe? No es cuando se gradúe, es cuando finalice los estudios, porque muchas personas pueden durar 2 y yo no sé cuántos años sin graduarse, y entonces no sería pues obvio ni lógico, porque en la medida en la que ICETEX recupere su cartera, es decir, empiece la amortización de los desembolsos ya hechos a otros estudiantes beneficiarios, pues en ese mismo orden de ideas podrá colocar esos recursos en más estudiantes colombianos. Entonces, es lo mismo, es la tasa de interés, es el IPC más 8 puntos, es decir, el 11,8% efectivo anual. Requiere deudor solidario con las características pues, que ya anteriormente les mencioné. Aquí viene la del 30% mientras se estudia. Debo advertir que esta es una de las líneas que más se solicitan, porque digamos que tiene una carga mucho más liviana en el sentido en el que pues yo solo debo pagar el 30% mientras estudio y el 70% hasta en 1.5 veces el tiempo de los estudios cursados. Recuerden que les hacía mención a que si mi carrera dura 5 años, durante 5 años pago cada semestre el 30%, el 30%, el 30% del valor de esa matrícula de cada semestre, y una vez finalizados los estudios, pues me empiezan a cobrar en un plazo equivalente a 1.5 veces ese tiempo que duré estudiando. Es decir, tengo 5 años de estudios, pago el 30 y luego me van a dar 7 años y medio para pagar el 70% restante. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque además es una tasa de interés muy cómoda, es el IPC más 9 puntos, es decir, el 12,8% efectivo anual, requiere deudor solidario definitivamente. Pero aquí quiero hacer un paréntesis que cobija a todas, o lo que hago referencia, cobija todas las líneas en este momento, y también a los estudiantes activos que tengan crédito con ICETEX. Resulta que ICETEX ha, digamos, diseñado un mecanismo para que cuando las personas pierdan un semestre o deseen nivelarse o quieran hacer homologación o quieran hacer cambio de programa o quieran hacer doble titulación, lo puedan hacer y no esté condicionado única y exclusivamente a los giros inicialmente pactados en la solicitud de crédito que se hizo al comienzo de la carrera. Para esto, ICETEX ha extendido la posibilidad de que cualquier estudiante que tenga el crédito educativo pueda hacer uso hasta de 4 giros adicionales. Es decir, como si fuera a hacer 4 semestres adicionales o como si fuera a hacer 4 desembolsos adicionales. Esto es muy importante porque si yo estoy utilizando o estoy cursando, más bien, excúsenme, un programa determinado, pero digo, quiero añadirle estos créditos porque con estos créditos voy a hacer esta otra carrera y voy a obtener doble titulación, o por allá me quedé atrasado porque me enfermé, tuve una incapacidad muy grave o porque definitivamente perdí el semestre o perdí unas materias y eso me atrasó, pues voy a poder hacer uso de esos 4 giros adicionales. Pero algo muy importante, y es que a veces también, independientemente de esos 4 giros que tenemos disponibles, voy a poder solicitar en el momento de graduación un giro especial para el pago de los derechos de grado y toda esa cantidad de cosas que hay que hacer en el momento de la graduación. O sea que vienen siendo, excúsenme, como 5 desembolsos adicionales a los que inicialmente se pactaron. Eso para que lo tengan en cuenta porque es muy, pero muy importante. Luego seguimos con la línea del 25%. Esta pues ya digamos que se reduce el ámbito de intervención porque aquí solo podrán intervenir o solicitar más bien el crédito las personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Recuerden que aquí hay pues ya un subsidio y lo interesante acá es que pues también se paga en 1.5, perdón, en el doble de estudios, que eso es lo que la hace más atractiva, pero también la hace muy demandada. Entonces hay que tener un muy buen examen ICFES, pues igual debe ser, perdón, superior a, igual o superior a 270, pero hay que pensar que en este tipo de solicitudes pues tienen una demanda mayor. Y por último, en estas líneas de pregrado está la del 0%, que no se paga nada mientras se estudia, el 100% cuando se finaliza, que debe ser en 300 puntos o más el ICFES, y se pagan el doble de estudios, pero recuerden que acá hay subsidio de tasa, subsidio de sostenimiento, hay que tener SISBEN, etcétera, etcétera. Esta es una modalidad de pregrado que se denomina línea especial más colombiano que nunca. Aquí se paga el 10% mientras se estudia y el 90% cuando finaliza. Hay que tener en cuenta que aquí ese 90% que uno deja de cancelar se paga solamente en el doble del tiempo una vez finalizados los estudios, pero me refería solamente que acá se exigen apenas 210 puntos, apenas 210 puntos en las pruebas ICFES. O sea, esto es verdaderamente maravilloso, pero solo está diseñado para las personas que están en los departamentos o que proviene su núcleo familiar, proviene de los departamentos que están en la parte inferior derecha. Jóvenes del Amazonas, de Arauca, bueno, no me voy a detener ahí a leer, pero tiene subsidio de sostenimiento y condonación que está sujeta a los requisitos. La mayoría de condiciones están relacionadas con el cumplimiento del programa y la graduación efectiva en el mismo. Está esta otra que es la línea de protección constitucional, que digamos que tiene la ventaja también, está diseñada simplemente para las personas que son desplazadas, para las que han sido víctimas del conflicto armado, las que tienen alguna condición de discapacidad, las que aparecen en el registro único de víctimas, etcétera, etcétera. Estas personas también tienen que presentar una prueba que tenga 210 puntos o más. Se les cobra apenas el IPC como tasa de interés y se amortiza en el doble del tiempo de los estudios cursados. Cuenta con subsidios de sostenimiento, condonación y desde luego está sujeta pues al cumplimiento de esos requisitos. Y esta es una modalidad que aparece básicamente por la coyuntura de la pandemia, es la modalidad de pregrado fondo de garantías 5 deudor. Es para las personas que cumplan con los requisitos que ya hemos visto del 0, del 10 y del 25%, solo para pregrado. Durante los estudios no se paga absolutamente nada y desde luego posteriormente se paga o el 100, el 90 o el 75%. Es para personas que hayan obtenido, obviamente que sean de los estratos 1, 2 y 3, que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 320 puntos y que el promedio, o si lo quieren solicitar como utilizando el promedio académico porque ya son estudiantes activos, pues deberán tener 4 puntos en una escala entre 0 y 5 en promedio. Estas personas no requieren deudor solidario, lo cual se acredita con el cumplimiento de todas estas condiciones. Básicamente, digamos que el proceso que hay que hacer cuando se solicita una financiación con crédito a través de ICETEX es, pues, desde luego, tener la inscripción en la institución de educación superior, para este caso, pues, en la
en Uniremington. Segundo, ingresar a la página web, en la plataforma. Tercero, elegir la modalidad que queremos financiar. Diligenciar el formulario de solicitud de crédito con los datos del beneficiario y con los del deudor solidario. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que se diligencian dos formularios. Uno que es la misma solicitud de crédito, y el segundo que es la información a través de la cual se le pregunta si el deudor solidario que se está postulando para ser el garante lo avala la Central de Información de Riesgos Financieros, CIFINDIAS o bancaria. Entonces, hay que recordar esto muy bien, hay que llenar dos formularios, el de la solicitud y el del deudor solidario. Y una vez que esto ocurre, pues entonces, y lleno el formulario en el caso del deudor solidario, se imprime ese recibo de CIFIN o se hace el pago por PSE y se esperan entre 24 y 48 horas, se consulta el resultado y si ese deudor solidario que se postula sale apto, pues definitivamente se ingresa nuevamente a la plataforma a través del correo electrónico, que se le envía una clave, etcétera. Bueno, ya es el proceso interno y se le da completar solicitud, lo cual significa que a mí ya me aprobaron el deudor solidario y que quedo a la espera de que entre en comité. Todos los viernes se publican los resultados porque hay 2 comités por semana. Hay 2 días de publicación, miércoles y viernes, y los martes y los jueves se realizan los comités de crédito. Desde el 4 de mayo que se abrió la convocatoria y hasta el 25 de septiembre que esperamos cerrarla, es la convocatoria para el año 2020 en su segundo semestre calendario, que va a servir para que todas las personas que deseen hacer solicitudes de crédito lo puedan hacer en este rango comprendido en esas fechas que les acabo de mencionar. Una vez yo termino ese proceso, reviso en la página web, en el link consulta resultados, primero el de CIFIN, si me aprobaron el deudor solidario, que me imagino sí, porque ya le dio completar solicitud, y luego espero al de la consulta de resultados para ver si me aprobaron la solicitud. Luego, cuando ya me sale el crédito aprobado, espero un link en el cual me van a decir, suba esos documentos a la plataforma de manera virtual. Ya no hay firma de garantías físicas, tanto el pagaré como los otros documentos se expiden enteramente de manera virtual y se legaliza la solicitud. Siempre hay que tener en cuenta varias cosas para hacer esa solicitud. El nombre del deudor y del beneficiario deben ser de extrema claridad, porque a veces hay confusión. Los correos electrónicos y los celulares deben ser independientes. A veces el beneficiario dice, mi mamá o mi papá o fulano de tal no maneja correo electrónico, yo voy a colocar el mío, y entonces ahí ya empezamos a incurrir en errores. Hay que tener un correo electrónico independiente y hay que tener un celular independiente. De eso va a depender el éxito definitivo en el proceso de legalización. La dirección registrada en el núcleo familiar no es donde el joven vaya a estudiar, es de donde proviene su núcleo familiar. Si yo soy el estudiante y yo vivo con papá y mamá, pues es la dirección de ahí, de donde yo vivo con papá y mamá, no de donde voy a llegar a estudiar en Armenia o en Pereira o en Manizales. Y el estrato socioeconómico que se registre en la solicitud de crédito debe coincidir exactamente con el del recibo de la energía. Voy a repetir esto porque eso también se presta para muchísimos errores y confusiones. Solo sirve el estrato socioeconómico que aparezca en el recibo de la energía. No sirve ningún otro, ni en el del acueducto, bueno, yo no sé si en el de teléfono. Solo sirve el de la energía. El promedio académico debe ser exacto. Recordemos que cuando se está haciendo la solicitud de crédito, el ICETEX solo tiene un numeral y un dígito, y un decimal, perdón.
O sea, son 2 dígitos. Si yo saqué 3,59, mi promedio académico no es 3,6. Posiblemente en la universidad sí, pero para el ICETEC va a ser 3,5. Recuerden eso muy bien, por favor. No hagamos aproximaciones porque después la universidad misma es la que certifica y le va a decir usted no cumplió con el requisito del promedio académico. Y por último, el semestre registrado que va a cursar debe ser exacto porque la universidad le certificará después las notas y estas no podrán ser distintas a las que la misma universidad le certificó. Pues uno debe conocer ya como este glosario, pero creo que les he más o menos compartido esta información sobre el IPC, que es la modalidad de crédito, la tasa de interés variable, que es el periodo de estudios, que es el periodo de gracia. Bueno, algunas modalidades cuando yo entiendo que no voy a poder empezar a amortizar de una vez la obligación, ese excedente que no he pagado durante el periodo de estudios, pues hago una solicitud por escrito de que me otorguen un periodo de gracia. También los créditos tienen varias modalidades para, digamos, en el periodo de amortización, interrumpir el pago. Una es solicitud de congelamiento u otra es solicitud de aplazamiento o prórroga. Pues cada una de ellas tiene unas condiciones especiales. Una, pues tengo que demostrar que no estoy trabajando y que no estoy afiliado a un fondo de pensión, salud, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no estoy devengando ingresos. Y la otra es porque tengo dificultades de tipo de carácter económico que me impiden hacer el pago de las obligaciones en las fechas establecidas. Bueno, ahí están una cantidad de enlaces que se pueden utilizar y se pueden emplear para cada una de las líneas. Están los manuales de legalización, están los reglamentos de crédito, hay un landing de preinscripción, está la línea Más Colombiano que Nunca y pues desde luego la que hoy nos ha convocado, la de crédito Tú Eliges. Pero antes de finalizar, quiero mencionarles también que en las líneas de posgrado tenemos varias opciones. Para el país tenemos la línea de posgrado sin deudor solidario y también está la línea de posgrado con deudor solidario. Si voy a utilizar la línea de posgrado sin deudor solidario, yo como estudiante solicitante o beneficiario debo demostrar que estoy reuniendo las condiciones que les mencioné para el deudor solidario hace unos momentos. Es decir, yo tengo que ser no solo estudiante, sino garante de mi propia obligación y debo cumplir con esos requisitos que les mencioné. Así se hace una solicitud de crédito para posgrado en el país. Y si es con deudor solidario, pues simplemente se postula como cualquiera de los créditos que les mencioné en la presentación, haciendo las veces de solicitante, pero con un garante que cumpla con esos requisitos. Ahí está. ¿Y cómo opera? Entiéndase como posgrado lo que les mencionaba anteriormente, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Las personas que van a hacer una solicitud de crédito para posgrado, pues entonces van a tener que saber que se les gira el 100% del valor de cada semestre durante ese semestre o al comienzo del semestre de estudios y que van a pagar el 20% del valor girado durante el semestre de estudios. Una vez finalicen esos estudios de posgrado, me van a dar el doble del tiempo académico que financié para pagar el 80% restante. ¿Me explico? Si yo hice una solicitud de crédito para una especialización, en Colombia las especializaciones, a no ser que nos estemos refiriendo a ciencias de la salud, normalmente las especializaciones duran un año. Entonces, durante ese año, yo cancelo el 20% de la obligación y una vez finalizado ese año, me van a dar 2 años para cancelar el 80% restante. Si lo que voy a hacer es una solicitud de crédito de posgrado para el exterior,
pues entonces me van a girar también el 100% del valor, pero cuando esté estudiando en el exterior no voy a pagar absolutamente nada. Y cuando regrese voy a tener la oportunidad de escoger entre 0 y 5 años para cancelar la totalidad de la obligación. Y ahí hay como varias divisiones. Existe la modalidad de $25,000 en la cual yo puedo destinar la mitad de esos recursos para el sostenimiento y la mitad de esos recursos para la matrícula. O está también la posibilidad de hacerlo si yo solicito un crédito de sostenimiento para estudios en el exterior porque soy becado, o también uno de $25,000 como complemento a una beca canalizada a través de ICETEX. Y por último, está la línea para perfeccionamiento de idiomas, es decir, para perfeccionamiento de una segunda lengua, independiente de cuál sea ella. Es para financiar estudios para el perfeccionamiento de ese idioma en el exterior. Es de $8,000 y financia cursos que sean no inferiores a 3 meses ni mayores de 12 meses, es decir, que estén en el rango comprendido entre los 3 y los 12 meses. Es de $8,000. Mientras está estudiando en el exterior no se paga absolutamente nada y una vez regrese voy a tener hasta 5 años para cancelar la obligación. Bueno, esta es toda la charla. Aquí nos podríamos quedar infinidad de tiempo explicando todas las ventajas y todos los beneficios que reúnen el portafolio de servicios de ICETEX, pero pues yo sé que ustedes también tienen obligaciones y quieren hacer algunas preguntas, así que no, hermano, les doy mis agradecimientos por atendernos en este espacio, pero sobre todo por escucharnos atentamente y por, digamos, creer en que en el ICETEX pueden llegar a tener una alternativa viable para el financiamiento de estudios de educación superior. Mil gracias por la atención. Bueno, mil gracias, doctor Daniel, por el tiempo. A todas las personas que estuvieron ahí muy pendientes, conectadas también, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Voy a iniciar por las que tenemos en el chat y después unos casos particulares que me han escrito por interno. Bueno, entonces acá tenemos, nos dice Jorge Lozano. Buen día para todos. Estoy intentando conocer a profundidad todos los beneficios de ICETEX, pero tengo problemas con el audio. Bueno, yo ya les comenté que el número al cual se pueden comunicar con la universidad para todos los temas de ICETEX es el 300-663-4498. Ahí les damos apoyo para todos los que lo desean realizar por primera vez o también van a realizar cualquier tipo de renovación. Entonces ahí se pueden comunicar en cualquier momento. Nos hace la pregunta Alexis Serrano. Buenos días, una pregunta. Entonces, los que presentamos en el 2017 no podemos acceder al crédito. Pongamos, creo que habla de las pruebas. No, yo de pronto no me hice entender muy bien. Claro que sí. Yo lo que dije fue que las personas que hicieron solicitud o que van a hacer solicitud y se querían presentar con las pruebas que no pudieron presentar el 15 de marzo, pues para ellos no será ese un requisito. Para las demás personas que deseen hacer la solicitud, pueden presentarse con sus pruebas, solo si las presentaron entre el 2012 y el 2020. Si en el caso de Alexis, que las presentó en el 2017, es totalmente válido. Obviamente, tiene que mirar es cuál fue el puntaje que obtuvo y en cuál de las líneas que mencioné encaja. Bueno, él habla del 2007. En este caso, pues yo le hice la consulta de si él ingresaba por primera vez a la universidad o a qué semestre pasaba, porque si no estoy mal y me corrige doctor Daniel, él podría ingresar es con el certificado de notas, más no con los resultados de las pruebas. Sí. Correcto. Si él va a solicitar
Para el tercer semestre en adelante, del tercer semestre en adelante, ya las pruebas ICFES no son un requisito. Y ya ahí aplicaría el promedio académico que obtuvo o que viene obteniendo en los semestres cursados con anterioridad. Pero si va a ingresar a primer semestre académico, desde luego las pruebas del 2007 no le van a servir. Listo, muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos una consulta de Lina Gutiérrez. Ella nos dice, buenos días, yo paso a octavo semestre y desde el quinto semestre estudio mi pregrado por medio del ICETEX, con la línea de crédito del 25%. Mi pregunta es que debido a la pandemia me encuentro atrasada en los pagos. Tal como avisó el presidente, me he intentado comunicar para que me congelen el pago durante esta contingencia, pero no lo he podido lograr, ya que me otorgan diferentes números y ninguno me soluciona. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, para la niña que hace la solicitud, le debo decir que hay una gran cantidad de herramientas de tipo virtual que puede utilizar, porque está el chat, está la línea 018000 que es gratuita, está otra línea a nivel nacional, está el chatbox, bueno, hay infinidad de mecanismos para hacer la solicitud. Otra es el Twitter, el Facebook, bueno, el Facebook, el Instagram, mejor dicho, tenemos una gran cantidad de solicitud, pero la solicitud la tiene que hacer lo más pronto posible, porque si se demora un poquito, pues obviamente los recursos son ilimitados y la eliminación de requisitos o la suspensión de los pagos, pues está ligada a ciertas condiciones. Entonces yo le diría que intente por todos los medios, no solo por la vía telefónica, porque pues como podrá entender y como ella misma lo referencia, pues hay una gran cantidad de solicitudes que están haciendo a través de esas líneas y la verdad es que se tornan a veces bastante congestionadas. Listo, muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos pregunta Diana Alexandra Arias Muñoz. Ella dice, buen día, soy Diana Arias de American Business School Pereira. Quisiera que me mencionaran el crédito con ICETEX para formación para el trabajo. ¿Cómo acceder al crédito? ¿Cuál es el requisito? ¿Y cómo podríamos ayudar a gestionarle a nuestros estudiantes el proceso por medio del instituto? Mil gracias. Bueno, desafortunadamente le tengo que decir a Diana, Diana es el nombre, ¿cierto? Sí. Que en este momento el ICETEX solo financia, como les decía, cursos para pregrado y cursos para posgrado en instituciones de educación superior que tengan registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Para instituciones para formación, educación y formación en trabajo, nosotros no tenemos convenio, y si la institución no tiene convenio con ICETEX, porque no lo tienen, no se puede hacer una solicitud de crédito para estudiar en ese tipo de instituciones. Quizá, no digo que no se podrá hacer a futuro, eso seguramente se podrá hacer en un futuro que esperemos sea muy cercano. Listo, muchísimas gracias. Bueno, por acá nos hacen la consulta David Durán. Buen día. Para los que en esta pandemia estuvimos desempleados y no pudimos pagar la cuota, ¿qué nos pasará? Bueno, como les decía, pues es el mismo caso de la niña, tienen que referirse remitirse, perdón, a las líneas que les mencionaba, porque definitivamente cada caso es especial, cada caso de afectación a veces es de tipo o de carácter social, en otras oportunidades es de carácter económico, algunos otros y desafortunadamente terminan en tragedia con un padre fallecido por el COVID o por una madre fallecida por el COVID, bueno, un sinnúmero de cosas, o peor aún cuando son todas combinadas. Entonces, esos casos específicos son analizados de manera individual en ICETEX y se toman las medidas pertinentes dependiendo de la condición que presente o que solicite el estudiante. Listo, muchísimas gracias.
Entonces, bueno, acá Camilo Bustos nos hacía una pregunta referente a las instituciones de educación para el trabajo, pero ya no tienen respuesta. Daniela Rodríguez nos pregunta, hola, buenos días, mi nombre es Daniela Rodríguez y ya hice la preinscripción y estoy en proceso de adquirir el crédito diligenciando los formularios, pero en el punto donde debo poner la información de la universidad y lo que voy a estudiar no me deja digitar, no me aparecen las universidades ni el programa de contabilidad. Bueno, de Bueno, pronto yo no sé si en sí, ese caso lo responde el doctor Daniel o lo que pasa con muchos estudiantes que desean solicitar crédito con nosotros es que como nosotros tenemos todo ligado a en nuestra sede Medellín. principal pertenece a Medellín, entonces todos los que vayan a realizar el crédito por primera vez, cuando les den la opción de ciudad y departamento, ingresan Antioquia, Medellín, a ella les va a aparecer la Corporación Universitaria Remington, pues con sus programas. Yo creo que debe ser por esto. No sé si el doctor Daniel tenga algo Sí, para comentar. pues yo no lo habría podido decir mejor. Pamela ya nos lo dijo, pero además es muy importante que la niña que hace la pregunta pues tenga en cuenta ingresar por la convocatoria 2022 a las líneas tú eliges, etcétera, etcétera. Porque como hasta hace muy poco estuvo abierta aún la convocatoria para el 2021, muchas personas cometieron el error de ingresar a una solicitud por esa convocatoria y entonces ahí tuvieron inconvenientes. Pero es así tal y como lo describe Pamela. Listo, muchísimas gracias. Por acá tenemos una consulta. Dice, buenos días, doctor Daniel. El ICETEX le presta a un estudiante de homologación. El ICETEX no me presta mientras esté pagando un crédito con la entidad Credití y que el ICETEX le gira el dinero a las universidades para subsidios como transporte, almuerzo, entre otros, o al estudiante. Son como cuatro preguntas en una. Vamos a ver si me acuerdo una a una. Bueno, la primera es que sí, sí se presta para homologación, independientemente de si tiene un crédito o no con una entidad financiera comercial, desde luego. Es que la homologación es como si el estudiante iniciase estudios en la universidad con la cual va a homologar. Entonces se le presta, si va a homologar un programa en la Universidad Remington, pues le hace el crédito como si fuera a ingresar a la Universidad Remington. Eso no tiene ningún inconveniente. Y sí, los subsidios de sostenimiento se giran es exclusivamente al estudiante, a una cuenta del estudiante, no a la universidad. Listo, muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos una duda que la comparten Caterine Cardona con Jennifer Cielo Torres Sánchez y es la siguiente. Bueno, Caterine nos escribe, buenos días, una pregunta. Realicé la solicitud de crédito para estudiar el cuarto semestre. En este momento me encuentro en la etapa de legalización del crédito, en la cual tengo plazo para legalizarlo hasta el 12 de junio, pero el certificado de notas del tercer semestre no me lo pueden expedir puesto que aún no lo hemos terminado. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues es indispensable, debo decirle a la compañera, es indispensable el promedio de notas porque es una forma de validar uno de los requisitos que ella colocó ahí. Entonces, no sé qué promedio de notas colocó, pero si ella está casi segura de que esas fueron las notas, de que esas fueron las notas que obtuvo, pues entonces no va a tener ningún inconveniente. Ahora, la legalización, en la legalización o para la legalización, sí es indispensable que tenga toda la documentación completa y que la haya puesto en el sistema, porque si no, ni la universidad va a poder hacer la revisión de la documentación, ni el ICETEX va a poder hacer la revisión y validación para colocar efectivamente que el crédito ha sido legalizado. Bueno, doctor Daniel, y ahí pues conozco un poquito el caso de esas personas y quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que ellas solicitaron crédito inicialmente para el 2021. Por algunos inconvenientes en el caso de Caterine, con el deudor solidario tuvo que
pues como volverlo a presentar o hacer unos trámites adicionales y este crédito se lo aprobaron posterior como a las fechas de que ella ya inició el semestre. Es decir, que ella empezó 2021, no lo pudo pagar con ICETEX porque no le alcanzaron a hacer el desembolso, pero después ICETEX se lo aprobó. En este caso, ella podría pasar el certificado de notas del año pasado, 2019-2, o debe, como usted lo mencionaba, por obligación que esperar a que termine este semestre para nosotros expedirle las notas del que está finalizando. Pues la condición básica es que dependiendo de la convocatoria o del periodo de la convocatoria para el cual hizo la solicitud, pues para ese tendrá que presentar el certificado de notas del semestre inmediatamente anterior. O si no, y le coincide con lo de la solicitud, pues va a tener que colocar el promedio de los semestres académicos que ya financió, perdón, que ya realizó, porque de lo contrario va a tener inconvenientes a la hora de legalizar. Si quieres, una vez terminemos, conversamos sobre ese tema, yo te doy un nombre, el nombre de un asesor que nos ayuda para la Universidad de Medellín y nos ponemos en contacto con él para que se ponga al tanto de esta situación y nos ayude con eso. Listo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una consulta de Ángela Puerta, nos dice, buenos días, si un estudiante ingresa por la línea especial Fondo de Garantías Codeudor, ¿él puede aplicar para el próximo semestre en la misma línea? No comprendo muy bien la pregunta. A ver si con la respuesta, pues la verdad es que desde el comienzo uno hace la solicitud y de ahí hacia adelante las condiciones que cuando se hace la solicitud, esta es para financiar toda la cohorte de estudios, es decir, que si la solicitud la hago para primero o segundo semestre y hasta que termine va a ser la misma. O sea, Fondo de Garantías le va a respaldar toda la obligación de todo el programa, de toda la carrera, independientemente de que las condiciones cambien para el siguiente semestre o para dentro de un año. Listo, por acá tenemos una consulta. Sebastián Hernández nos pregunta, paso a octavo semestre y quiero saber cómo hacer la renovación del crédito para el próximo semestre. No te escuché bien, Pamela, qué pena. ¿Me repites, por favor? Tranquilo. Sebastián Hernández nos pregunta, que nos dice, paso a octavo semestre y quiero saber cómo hacer la renovación del crédito para el próximo semestre. Ah, ok. Bueno, a partir del 1 de este mes que viene, se habilita digamos, la plataforma para hacer las renovaciones. Si va en octavo semestre, me imagino que ya sabe cuál es el procedimiento, hay que ingresar, actualizar datos, se actualizan los datos, se le envían a la persona encargada en la universidad y esta persona ingresa y hace el proceso de renovación y ya quedó renovado el crédito para ese semestre, en este caso para el octavo semestre. Listo, doctor Daniel, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas del chat. Yo quería finalizar con una inquietud que tienen algunos estudiantes y es que en relación con la renovación del crédito para este semestre va a ser de manera virtual. En este caso, las universidades eran las encargadas de subir toda la documentación correspondiente a certificados de notas y a la actualización de datos que los estudiantes nos pasaban en físico con su firma y su huella. En este caso, el estudiante debe hacer el trámite completo pues de manera autónoma. ¿Cómo se va a realizar el tema de la firma y la huella para que ellos lo puedan subir y cargar? Ok, pues la sugerencia respetuosa que yo hago hasta que no digan lo contrario es que hagan todo virtual y le hagan llegar a la universidad la firma y huella, escaneen el documento y ahí está como la constancia de actualización de datos. Me parece que es, digamos, un documento suficiente. Ya el tema de de la certificación de notas, creo que la universidad puede dar, digamos, un empujoncito en ese aspecto,
y ya ahí se cumpliría con ese requisito. Pero pues obviamente debemos comprender que en este momento coyuntural, que es atípico y que nunca había ocurrido, pues esa flexibilización puede ser parte de darle la mano a los estudiantes y que los estudiantes comprendan también que la universidad tiene una gran cantidad de cosas por hacer, ayudarle en el tema del envío del documento de manera virtual, debidamente diligenciado, puede ser una herramienta muy sencilla. Listo, doctor Daniel. Aquí finalizamos las preguntas de todos nuestros estudiantes, como tal los casos. Les recomiendo entonces el caso de nuestras estudiantes Caterine y Jennifer con respecto al tema de su solicitud y de los certificados para que nos pueda brindar el contacto que nos mencionó. Ya entonces abrimos el espacio a los micrófonos para las personas que deseen intervenir en este momento. Pamela, al doctor Daniel, con Livia, darle las gracias por la charla, estuvo muy clara, le agradecemos mucho, pedirle que por favor si nos puede regalar la presentación. Claro que sí, Livia, buenos días. No, mil gracias a usted. Gracias, Daniel. Mil gracias por la invitación. Ya saben que aquí estoy para ustedes, disponibles. Si quieren programar otra charla, otro espacio, con mucho gusto. Y desde luego yo ya le entrego la charla, la conferencia a Pamela y desde luego que le saquen todo el provecho y siempre a sus órdenes. Gracias, Daniel. Con mucho gusto. Pamela, buenos días, doctor Daniel, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Yo soy Diana de American Business School de Pereira. Me queda como la duda porque con respecto a la pandemia se han escuchado muchas noticias, unas reales, otras falsas, y entre uno de los comunicados que escuchábamos era que se podía acceder a los créditos con el ICETEX para la educación para el trabajo. Entonces, ¿esta noticia es falsa? Diana. No escuché la última parte a Diana, excusa. Sí, no, que en medio de todos los comunicados nos llegó pues una noticia de que sí podíamos acceder a nuevos créditos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. O sea que esta noticia sería falsa. No, ojo, no entremos en ese tipo de confrontación porque yo la verdad lo sí, que me dije quedó es la que... duda. No, está muy bien. No, en el momento, el portafolio que yo les presento no incluye solicitudes de crédito para instituciones de educación para el trabajo. A eso era lo que yo hacía referencia. Si existe una nueva línea que apunte en esa dirección, pues de inmediato nos lo harán saber y por escrito. Y sobre todo, porque eso nace o nacería desde el Ministerio de Educación Nacional, quien es nuestro ente rector. Entonces, si el ministerio determina lo contrario o, digamos, afirmaciones o líneas que vayan en esa tendencia, pues de inmediato lo haremos saber desde luego. Pero en este momento, las líneas de pregrado y de posgrado, ninguna de ellas, de las que al menos yo les mencioné, apuntan para instituciones como la que tú representas. No sé si ahí alcancé a hacer mayor claridad. Claro que sí, le agradezco muchísimo. Gracias por el espacio. No, con mucho gusto. Muchas gracias, lo mismo. Buenos días. Yo le agradezco mucho la respuesta que me dio sobre dónde me debo dirigir para el tema del congelamiento de los créditos, pero si usted me puede hacer el favor de decirme con exactitud las páginas o cómo busco, porque sinceramente solamente tengo números telefónicos. Y usted me ¿Tu nombre es Lina? Sí, señor. Bueno, Lina, entonces lo que pasa es que como no tengo abierta aquí la página, me queda muy difícil y yo esos números no me los sé de memoria, pero te voy a indicar cómo accedes a ellos. Sí. Tú te vas en la página de ICETEX a la parte inferior. Ahí en esa parte están todos los canales que nosotros tenemos disponibles. Está el chatbox, bueno, están absolutamente todos. Ya tú escoges o por el contrario, si quieres hacerlo, le escribes a todos. Copias y vas pegando esa solicitud. Okay, ¿Sí te queda claro, Elena? Sí, muchísimas gracias. Bueno. Buen día, doctor Daniel. Buenos días. Habla Sebastián de la Remington de Armenia.
Es que ahorita se me cayó el internet, entonces no pude escuchar acerca de la pregunta. Yo estoy en séptimo semestre y paso a octavo semestre, entonces quería saber cómo se hace la renovación del crédito para el próximo semestre, si sigue siendo común y corriente. Ah, ok, no, Sebastián, sí. Buenos días. La renovación sigue siendo exactamente igual, es de la misma forma. Lo único es que, desde luego, por las condiciones de la falta de presencialidad, la sugerencia es que cada estudiante que vaya a hacer su actualización de datos lo haga y envíe la actualización de datos firmada y con la huella, o como lo exige la universidad, a la persona encargada en cada una de las sedes. Me imagino ellos la remitirán a Medellín, que es donde hacen el proceso de renovación. ¿Es así, Pamela? Sí, señor. Ok. Ok, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, Sebastián. Buen día. Bueno, no sé si alguien más quiera intervenir en este momento. Bueno, no, entonces agradecerles a todos por estar conectados acá con nosotros, agradecerle al doctor Daniel nuevamente por el espacio, por aclarar todas nuestras inquietudes, por brindarnos de su tiempo para dar esta charla a todos nosotros. Ya entonces nos quedamos mirando como el tema de los contactos para las estudiantes Jennifer y Caterine y agradecemos pues nuevamente a toda su participación. Claro que sí les estaremos compartiendo la presentación del doctor Daniel y esta videoconferencia que también quedó grabada. Bueno, feliz día, feliz fin de semana y un abrazo virtual para todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Un feliz día, feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias, Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.